Capítulo 9. Temprano por la mañana, Kan y Nori se adentraron al sonido débil de la alarma que resonaba desde el viejo reloj despertador al lado de la cama. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas, bañando la habitación con una tenue luz dorada, que parecía arrastrarse perezosamente por las paredes. Kan, aún somnoliente, se pasó una mano por la cara, sintiendo la aspereza de bigote que había crecido más de lo habitual en los últimos días. Había algo en la quietud de esa mañana que pesaba sobre sus hombros como una manta fría y húmeda. La ausencia de Uzi se sentía como un vacío tangible, un abismo oscuro que se abría a sus pies cada vez que pensaba en ella. Nori, por su parte, ya estaba sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en algún punto indefinido del suelo de madera desgastado. Su cabello, que solía brillar con vida, ahora caía lacio y opaco sobre sus hombros. Se levantó en silencio, como si el más mínimo ruido pudiera quebrarla. Sin necesidad de palabras, ambos sabían lo que vendría después. La rutina matutina se había vuelto una parodia amarga de lo que solía ser su vida. Con movimientos automáticos, Nori comenzó a vestirse, eligiendo un suéter de lana azul oscuro que parecía absorber la luz y esconderla en sus fibras. Kan la observó en silencio mientras ella se vestía, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al abotonarse la camisa. Bajaron juntos las escaleras, sus pasos resonando en el pasillo vacío. La casa estaba en silencio, un silencio que se había instalado en cada rincón desde que Uzi desapareció. Era un silencio diferente al que estaban acostumbrados, un silencio que no traía paz, sino una inquietud persistente que se arrastraba en sus pensamientos, como una sombra. Al llegar al vestíbulo, Kan fue el primero en notar la ausencia de la bicicleta de Don. El espacio donde solía estar estacionada la bicicleta estaba vacío, y el silencio que parecía agobiante se volvió aún más pesado. El hecho de que Dol ya se hubiera ido a la escuela sin despedirse, aunque no era inusual, se sentía esta mañana como una pequeña traición, un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su familia. Kan observó el espacio vacío durante unos segundos, sintiendo una punzada en el pecho, como si alguien le hubiera quitado algo importante y no pudiera recordar qué era. Ya se ha ido, murmuró Nori desde la puerta, su voz apenas un susurro. Kan desvió la mirada hacia su esposa, notando la tristeza que empañaba sus ojos. Ella estaba mirando la bicicleta de Uzi, aún estacionada fuera de la casa, el último vestigio de su presencia. Nori intentaba mantenerse fuerte. Lo veía en la rigidez de sus hombros y en la forma en que apretaba los labios. Pero Kan sabía que por dentro, ella estaba rota. Su esposa siempre había sido una mujer fuerte, pero esto era diferente. Era como si cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a Uzi se estuviera desvaneciendo, llevándose consigo un pedazo de su alma. Kan también sentía el peso de esa misma desesperanza, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse optimista, por seguir creyendo que encontrarían a su hija sana y salva. En realidad, la situación lo golpeaba como una tormenta implacable. Hollowbrook, el pueblo en el que había vivido toda su vida, siempre había tenido un aire de misterio. Las desapariciones era algo de los que todos hablaban en susurros, como si decirlo en voz alta pudiera atraer la misma suerte a su puerta. Pero Kan y Nori, esos relatos siempre habían sido historias lejanas, fantasmas de un pasado que no les pertenecía. Nunca pensaron que un día serían ellos los que estarían en el centro de esas noticias, buscando desesperadamente a su hija, en un lugar donde la oscuridad parecía tragarse a las personas sin dejar rastro. Con un suspiro profundo, Kan se acercó a Nori, sintiendo cómo su corazón se apretaba en su pecho al ver la tristeza reflejada en sus ojos. Posó su mano con cuidado en el hombro de su esposa, buscando ofrecerle un consuelo que él mismo no estaba seguro de poder dar. Ella giró lentamente la cabeza para mirarlo.
sus ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía haberse convertido en parte de ella. Sin decir nada, Nori se dejó abrazar, hundiendo su rostro en el pecho de Can, mientras él la rodeaba con sus brazos. Can podía sentir el temblor leve de su cuerpo, mientras la acariciaba suavemente, intentando calmarla, aunque sabía que sus caricias no eran más que un bálsamo temporal para un dolor que no parecía tener fin. «Subamos al auto». «Sí», murmuró Can, inclinándose un poco para poder mirarla a los ojos. Su voz era suave, como si temiera que hablar más alto pudiera romper el frágil equilibrio que Nori intentaba mantener. Nori asintió débilmente, su mirada perdiéndose en la distancia por un momento antes de volver a enfocarse en su esposo. Can tomó su mano y la guió hacia la puerta, abriéndola con cuidado para que ella pudiera salir. La brisa matutina era fresca y el aire tenía un olor a tierra húmeda y hojas caídas que les recordaba que el otoño estaba en pleno apogeo. Los árboles del vecindario comenzaban a mostrar sus colores otoñales, pero ni siquiera esa belleza natural podía levantar los espíritus de Can y Nori. Can abrió las puertas del asiento del copiloto y ayudó a Nori a entrar en el coche, asegurándose de que estuviera cómoda antes de cerrar la puerta con suavidad. Rodeó el vehículo, un viejo pero bien cuidado Ford Anglia, que había sido su compañero fiel durante muchos años, y se subió al asiento del conductor. Por un momento, Can se quedó en silencio, sus manos firmemente agarradas al volante mientras miraba el camino por el parabrisas. Parecía que todo en su vida había cambiado en cuestión de días, y la sensación de impotencia lo abrumaba. Con un suspiro cansado, giró la llave en el encendido, y el motor rugió suavemente al cobrar vida. Mientras el coche retrocedía lentamente por la cochera, el sonido de las piedras del camino bajo las ruedas resonaba en el silencio de la mañana. La calle principal de Holloway estaba tranquila a esa hora, con apenas un par de coches pasando de vez en cuando y algunos vecinos saliendo de sus casas, ajenos al dolor que consumían a Can y a Nori. El viaje a la escuela de Uzi no era largo, solo unos 10 minutos en auto, pero ese día, cada minuto parecía durar una eternidad. Can conducía despacio, no porque tuviera prisa por llegar, sino porque sentía que la calma del viaje podía ofrecerle un momento de claridad, aunque fuera breve. A su lado, Nori se recostó contra la ventana, su mirada fija en el paisaje que pasaba, pero sus pensamientos claramente en otro lugar. Cada tanto, Can podía escuchar pequeños sollozos, apenas contenidos, que se escapaban de los labios de su esposa. El pensamiento de que su única hija, Uzi, perdida en algún lugar que ni siquiera podía imaginar, lo destrozaba. La idea de que su niña, a la que había amado y protegido desde el día en que nació, estuviera ahora en peligro, era casi insoportable. Uzi había sido su milagro, la hija que Nori y él habían deseado con todo su corazón. Después de tantos años de intentos fallidos, de visitas a médicos y tratamientos, Uzi había sido la respuesta a sus plegarias. Pero ahora, se sentía como si el universo les hubiera jugado una broma cruel, dándoles lo que más deseaban, solo para arrebatárselos de la forma más dolorosa. Can sacudió su cabeza, tratando de despegar esos pensamientos, aunque sabía que era inútil. Se pasó una mano por la calva coronilla, un gesto que había adquirido con el tiempo, como si el contacto físico pudiera anclarlo en el presente y alejar la desesperación que comenzaba a consumirlo. Giró en la siguiente calle y pudo ver la escuela de Uzi a unas cuantas cuadras de distancia. Sus muros grises y altos parecieron aún más fríos y distantes en esa mañana nublada. «Ya casi llegamos», dijo suavemente, sin apartar la vista del camino. Nori solo asintió, sin decir nada, y el silencio entre ellos se volvió aún más pesado. El auto continuó su lento avance hacia la escuela, donde el destino de Uzi parecía más incierto que nunca.
Khan estacionó el auto frente a la entrada principal del Instituto Brookside y apagó el motor con un pesado suspiro. La palanca de cambio se resistió un poco, pero cedió después de un suave clic, resonando el interior del vehículo con una sensación de finalización. El hombre de 43 años se quedó en silencio por un momento, sus manos aún aferradas al volante, como si necesitara ese último ancla de control. El sonido sordo del motor moribundo se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio denso, solo interrumpido por el suave zumbido de la electricidad en los cables cercanos y el suave tic-tac del reloj en el tablero. Afuera, la mañana estaba nublada y gris, como si el cielo mismo compartiera el dolor que pasaba sobre sus corazones. Khan giró su rostro para mirar a Nori, su esposa, quien seguía recostada contra la ventana del auto. Su cabello oscuro, normalmente lleno de vida, ahora caía sin gracia sobre sus hombros. Sus ojos, aquellos ojos morados que siempre habían sido un refugio de calidez y amor, ahora estaban inundados de lágrimas. Las gotas de agua salada recorrían sus mejillas morenas, cayendo sin resistencia, como si su ser estuviera agotado por el dolor y la incertidumbre. Khan extendió su mano con ternura, rozando su piel con la punta de sus dedos, como si temiera que cualquier gesto más brusco pudiera romperla. El frío de cristal bajo su mejilla contrastaba con el calor de la mano de Khan, mientras éste se la acariciaba suavemente. Acarició su rostro con cuidado, sintiendo la suavidad de su piel bajo los dedos callosos. La tristeza y el dolor de su expresión eran casi insoportables para él. Con una leve presión de su mano, la obligó a mirarlo. Sus frentes se juntaron en un gesto de unión silenciosa, un intento de compartir el peso del dolor que ambos sentían. La respiración de Nori se hizo más entrecortada al sentir el calor de su esposo cerca, y ya no intentaba evitar que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Khan, con un susurro apenas audible, comenzó a limpiar esas gruesas lágrimas con sus pulgares, moviéndolos suavemente sobre la piel húmeda. Uzi es fuerte, igual que tú, dijo Khan, su voz ronca por la emoción contenida. Miró profundamente los ojos de su esposa, esos ojos morados que siempre lo habían cautivado y que su hija había heredado. Mientras la observaba, una pequeña sonrisa melancólica se formó en sus labios, al darse cuenta de cuán parecida era Uzi a su madre, no solo en apariencia, sino también en espíritu y determinación. Khan siempre había admirado la fortaleza interior de Nori, y sabía que su hija poseía esa misma tenacidad. Lo sé, solo que todo esto parece una horrible broma, como si las diosas estuvieran en nuestra contra, respondió Nori, con una voz quebrada, sus palabras teñidas de desesperación. La referencia a las diosas de las 9 lunas, en las que Nori creía fervientemente, le trajo a Khan una punzada de impotencia. Sabía que para Nori estas creencias eran un pilar de fuerza, pero ahora, incluso sus pilares parecían tambalearse bajo el peso de la tragedia. Khan sintió que nunca había compartido completamente las creencias de su esposa. Respetaba su devoción. Sin embargo, en ese momento, el poder de las diosas parecía tan distante e inalcanzable, como el alivio que ambos ansiaban. Con un gesto suave, acarició su cabello oscuro, peinando los mechones que caían desordenados sobre su rostro, como si quisiera alisarlo, devolverles un poco de la normalidad que tanto anhelaban. Lentamente se separaron, pero Khan mantuvo su mano en la mejilla de Nori un poco más, como si no quisieran romper el contacto. Luego, suspiró profundamente, un suspiro que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Con un movimiento firme, tomó las llaves del auto que descansaban en el incendio y las observó por un momento. Un pequeño objeto pero cargado de recuerdos. En particular, un llavero colgaba de las llaves, una diminuta calavera de porcelana, frágil pero llena de significado. Uzi se lo había regalado en un día del padre, varios años atrás. Khan apretó el llavero con fuerza,
sintiendo la frialdad de la porcelana contra su piel, como si aferrarse a ese pequeño objeto pudiera traer de vuelta a su hija. Nori fue la primera en bajar del auto. Abrió la puerta con un suave crujido, y el aire frío de la mañana la envolvió, enviando un escalofrío a través de su cuerpo. Can la siguió, cerrando la puerta detrás de sí con un ruido sordo que resonó en la quietud del ambiente. Ambos se quedaron parados frente al auto por un momento, sintiendo el peso de la situación apretar sus corazones. Nori se aferró al brazo de su esposo, buscando en su cercanía un ancla que la mantuviera firme mientras avanzaban hacia el edificio de la escuela. El Instituto Brookside se alzaba frente a ellos, una estructura imponente que dominaba el paisaje con su fachada de ladrillo rojo oscuro. Las enredaderas que trepaban por las paredes parecían tener siglos de antigüedad. Sus hojas marchitas colgaban perezosamente, como si compartieran el estado de ánimo de sus observadores. El edificio tenía un aire solemne, casi melancólico, que se veía acentuado por el clima gris y las sombras alargadas que proyectaban las nubes. Can y Nori avanzaron por el camino de entrada, sus pasos resonando débilmente sobre las losas de piedra, creando un eco sutil en el aire frío. Entraron a la escuela, cruzando el umbral de la pesada puerta de madera que se abría en un chirrido. En el interior del edificio era una mezcla de lo familiar y lo desolado. Los pasillos, aunque llenos de estudiantes, parecían vacíos en su interior. Los ecos de las risas juveniles y las conversaciones animadas rebotaban en las paredes. Pero para Can y Nori, esas voces eran meros murmullos, distantes y desconectados de su realidad. A medida que avanzaban por el pasillo principal, las luces fluorescentes del techo parpadeaban ligeramente, añadiendo una sensación de inquietud a la atmósfera. Ellos conocían muy bien esos pasillos. Habían caminado por ellos en su juventud, llenos de sueños y esperanzas. En esos días, la escuela había sido un lugar de promesas, un sitio donde habían formado amistades, aprendiendo, y eventualmente se habían encontrado uno al otro. Pero ahora, esos mismos pasillos se sentían fríos y extraños, como si el edificio en sí hubiera cambiado, reflejando el vacío que sentían en sus corazones. Las paredes estaban decoradas con cuadros y fotos enmarcados de graduaciones pasadas, imágenes de estudiantes con sus uniformes impecables, sonriendo al futuro. Las plantas en macetas que bordeaban las ventanas estaban medio marchitas. Sus hojas comenzaban a ponerse marrones, como si también sintieran el dolor que impregnaba el aire. Can y Nori avanzaban por el pasillo, observando a los jóvenes adolescentes que caminaban y reían, completamente ajenos a la tormenta emocional que ellos llevaban dentro. Ver a esos estudiantes disfrutar de su juventud era un recordatorio doloroso de Uzi, quien debería estar ahí, entre ellos, viviendo su vida sin preocupaciones. El sonido de los pasos de Can y Nori sobre el suelo pulido resonaban en el silencio entre ellos, un silencio que parecía más denso a medida que se acercaban a las oficinas del comité escolar. Las puertas de madera oscura, intricadamente detalladas, se alzaban frente a ellos, una barrera entre el mundo exterior y el santuario de la autoridad escolar. Can se detuvo un momento, antes de empujar la puerta, sintiendo la textura rugosa bajo su mano, y luego la abrió, permitiendo que ambos entraran. El interior de la oficina estaba iluminada por la suave luz que se filtraba a través de las ventanas altas y estrechas, creando un ambiente casi acogedor, aunque lleno de una formalidad intimidante. Las nubes de madera, los muebles de madera, los pulidos hasta brillar, reflejaban la luz de los suaves destellos dorados. Al fondo de la habitación, una gran estantería llena de libros se alzaba como un recordatorio de la autoridad académica del lugar. Los sillones de escuero, de un marrón oscuro, desgastado por los años, ofrecían un lugar donde sentarse, pero no un consuelo real. La secretaria, una mujer de mediana edad con el cabello cuidadosamente recogido en un moño apretado, lo recibió con una sonrisa educada, aunque distante. Su escritorio estaba impecable, cada papel
bolígrafo y artículo decorativo perfectamente alineados, como si el orden de su espacio pudiera contrarrestar el caos emocional que traía consigo los visitantes. Kant y Nori intercambiaron una mirada antes de acercarse al escritorio. Hemos venido a hablar con el director sobre nuestra hija, dijo Kant con voz firme, aunque sintiendo que cada palabra era un esfuerzo para salir de su boca. La secretaria sintió, su suave sonrisa apenas vacilante. El director lo recibirá en un momento, por favor tomen asiento, dijo ella, haciendo un gesto hacia los sillones de cuero. Ellos se sentaron, pero el tiempo que pasaron allí, esperando en la sala, se sintió eterno. Cada segundo que pasaba se alargaba como si el mundo se moviera en cámara lenta, mientras sus mentes estaban llenas de pensamientos e inquietudes sobre su hija. La oficina estaba silenciosa, salvo por el sonido lejano de los relojes en la pared y en el ocasional crujido del cuero bajo su peso. Nori miró alrededor. Sus ojos se posaron en un cuadro colgado de la pared frente a ellos, una imagen del instituto tomada en algún punto de la historia, donde las figuras de antiguos profesores y estudiantes posaban solemnemente para la cámara. Era un recordatorio de la larga historia del instituto, de todas las generaciones de estudiantes que habían pasado por sus puertas y las vidas que les habían tocado. Kant, por su parte, dejó caer su mirada en la alfombra persa que cubría el suelo, observando los patrones intricados de colores oscuros y apagados, como si esos detalles pudieran distraerlos de la tensión que sentía en el pecho. El patrón era familiar, y por un momento, su mente viajó a aquellos días en que solía esperar en la oficina del director por otras razones, que eran generalmente mucho más alegres o triviales. Era difícil reconciliar esos recuerdos con la gravedad de la situación. Clásica masculinidad tóxica, Chad, escucharon a un chico decir mientras que él entraba en el lugar con una sonrisa. Tad miró alrededor mientras se apoyaba despreocupadamente sobre el escritorio de recepción, esperando a la secretaria. De reojo, reconoció a los padres de Uzi. ¿Y quién no lo haría? Kant Dorman, un retirado miembro del Departamento de Seguridad Pública. Todos lo conocían. Ahora en su retiro se encargaba de vender artilugios antibrujería, pero tampoco era que realmente pudiera acercarse a ellos. Quería decir algo sobre Uzi, porque seguramente estaban ahí por eso. Así que solo se mantuvo ahí, esperando a que la secretaria llegara. La secretaria apareció a los pocos minutos indicando a Kant y Nori que podían pasar al despacho del director. Así que se levantaron y entraron. Finalmente, la puerta se abrió y el director Hales apareció en la entrada de su oficina. Era un hombre alto, de complexión robusta, con el cabello peinado hacia atrás y un aire de autoridad natural. Sus ojos azules los observaron con una mezcla de profesionalismo y simpatía, aunque había una sombra de preocupación en su mirada. Con un gesto en la mano, los invitó a pasar a su oficina. Kant y Nori se levantaron y los siguieron al interior, sintiendo el cambio en la atmósfera al cruzar el umbral. La oficina del director estaba decorada con muebles antiguos y de aspecto solemne, con una gran ventana detrás del escritorio que ofrecía una vista del patio trasero de la escuela. Phelps cerró la puerta tras de ellos y se dirigió a su escritorio, donde se sentó detrás de él, haciéndoles un gesto para que ocuparan las sillas frente a él. Por favor, siéntese, dijo. Su voz era grave, pero tranquila, en un intento de transmitir serenidad en medio de la tormenta emocional. Kant y Nori se sentaron, ambos tensos y expectantes, mientras el director los observaba con una expresión de comprensión en su rostro. El señor Phelps entrelazó las manos sobre el escritorio. Su postura relajada contrastaba con la rigidez de sus visitantes. Kant, por su parte, inclinó la cabeza levemente, intentando controlar sus emociones. Había algo reconfortante en las palabras del director, aunque sabía que ninguna palabra podía realmente aliviar el dolor y la preocupación que sentían. Supongo que vienen aquí por el asunto de Uzi. Primero que nada lo siento mucho, y espero que todo se solucione de manera favorable.
dijo el anciano, ajustando sus lentes de moldura cuadrada sobre su nariz bulbosa. Khan asintió con la cabeza. Me gustaría saber si usted conoce a alguien que sepa sobre el paradero de Uzi, o cuándo fue la última vez que la vieron, dijo Khan suavemente, mientras que seguía tomando la mano de su esposa. Esto no puede estar pasando, murmuró Nori, su voz quebrada por la angustia. Khan inmediatamente tomó su mano, apretándola con fuerza, buscando reconfortarla. Phelps los observó con una mezcla de preocupación y simpatía. Sé que esto es difícil, más de lo que cualquier padre debería soportar, dijo el director. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo que pasaba, cada segundo que Uzi seguía desaparecida. Finalmente, Khan rompió el silencio. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Su voz era un susurro cargado de impotencia. Phelps la miró directamente a los ojos. Lo único que sé, Khan, dijo el señor Phelps, sacando 3 vasos de vidrio de un cajón en su escritorio, a la par de una botella de Red Label, y sirviendo un poco en los 3 vasos, acercando dos a ellos, a Khan y Nori, los cuales tomaron la bebida en sus manos, pero aún sin probarla. Es que la desaparición de su hija concuerda con la ausencia de otros 2 alumnos de su curso. El director bebió de su vaso, y Khan y Nori lo imitaron. ¿Estos alumnos eran cercanos a Uzi?, preguntó Nori, después de tomar un trago de licor. No precisamente, dijo Phelps. Uno de ellos no es nada destacable por sus notas, pero es bueno en la robótica. Pero tengo entendido que en algunas clases convivía con su hija. Y sobre el otro chico, notas regulares, bastante alegre y conocido por su amabilidad y servicio a la comunidad estudiantil. Pero que yo sepa, nunca había hablado con Uzi. Hasta que Phelps giró el monitor de su computadora, en donde un video de las cámaras de seguridad mostraban a N ayudando a Uzi a levantarse del suelo. Mientras Khan miraba al chico, Nori se dio cuenta que aunque tenía una ventana del lado de ellos, en la grabación, solo Uzi tenía reflejo en dicha ventana. Esto le heló la sangre. Un vampiro, sin lugar a dudas. Un chico exageradamente alto, albino, sin reflejo en la ventana. Pero no comprendía por qué iría a la escuela, o por qué sería tan amable según las palabras del director. Pero claro, no podía decir que ya sabía que este chico era un vampiro, ya que significaría explicar que ella es una bruja, y su esposo es de los pocos cazadores de brujas que quedaba. Algo paradójico, ¿no? Pero no pudo sumirse en sus pensamientos por mucho tiempo, ya que de pronto otro video se reproducía, en donde Uzi salía sentada en el jardín de la escuela, en una de las mesas, hablando con un chico de cabello y ojos verdes. Luego, a ellos se acercaban Tab y Lizzie por pocos segundos y se marchaban. Era raro. Uzi no tenía muchos amigos. Siempre fue una niña solitaria, y aunque era capaz de llevarse, y nunca era capaz de llevarse bien con la gente. Y casualmente, el último día que es vista, con esos 2 chicos de su escuela, los cuales ellos mismos llevaban los mismos días ausentándose. Eso es todo lo que tenemos de ella con esos chicos, dijo el director. Las dudas invadían la mente de Nori. La nublaban y debía calmarse. Bebió más del licor de su vaso, mientras que Khan, a su lado, seguía analizando los videos, en busca de algo que pudiera darle una pista, pero parecía no encontrar nada, ya que suspiraba unas cuantas veces y bebió de su licor de un trago, vaciando su vaso. Lo más importante ahora es mantenerse fuertes, para Uzi y para ustedes mismos, dijo el director con firmeza. No podemos permitir que el miedo y la desesperación nos paralicen. Si recuerdan algo, cualquier detalle, por más insignificante que parezca, por favor, háganos saber de inmediato. Todo puede ser importante. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensamente enfocada en ellos, transmitiendo la urgencia y la gravedad de la situación. Khan asintió, asimilando las palabras del director.
sabía que debía mantenerse fuerte, no solo por Uzi, sino también por Nori, quien estaba al borde del colapso emocional. Apretó la mano de su esposa, transmitiéndole una promesa silenciosa de que no se rendiría, de que seguiría luchando hasta el final. Nori, por su parte, apenas pudo asimilar lo que el director estaba diciendo. Las palabras llegaban a sus oídos como si estuvieran distorsionadas, como si el peso de la realidad fuera demasiado para soportarlo. Se aferró a la mano de Kang como un salvavidas, cerrando los ojos para evitar que las lágrimas volvieran a brotar. Pels observó la angustia de la pareja con una expresión de compasión, consciente de lo difícil que era en ese momento para ellos. Sin embargo, también sabía que debía mantenerse firme, que su papel como director no solo era el de ofrecer consuelo, sino también el de ser una figura de autoridad que podía guiar al proceso hacia una solución. Entiendo que todo esto es abrumador, dijo finalmente Phelps, suavizando su tono. Pero por favor, sepan que no están solos en esto. La comunidad escolar está aquí para apoyarlos, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para traer a Uzi de vuelta. Si necesitan hablar, si hay algo que pudieran discutir, estoy a su disposición en cualquier momento. Se levantó de su silla, dándoles a entender que la reunión estaba llegando a su fin. Kang y Nori se levantaron también, aunque de mala gana, como si dejar la oficina significaba aceptar la realidad de lo que tanto temían. Gracias, director, dijo Kang con voz áspera, antes de darse vuelta hacia la puerta, todavía aferrándose a la mano de Nori, quien parecía estar a punto de desmoronarse en cualquier momento. Salieron de la oficina juntos, cruzando nuevamente el largo pasillo y silencioso, pero esta vez la sensación de desesperanza era aún más pesada. Mientras caminaban hacia la salida del edificio, Nori miró hacia las ventanas que daban al exterior, a los árboles que se mecían suavemente con el viento. Las ramas desnudas se retorcían en formas abstractas, como si fueran manos alzándose al cielo, buscando algo que nunca podrían alcanzar. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y polvo a lo largo del camino del pavimento que conducía a la entrada principal, creando un sonido que se mezclaba con el murmullo lejano de las voces de los estudiantes que caminaban por los pasillos. Al llegar al auto, Nori se detuvo, mirando hacia el cielo nublado con una expresión de angustia en su rostro. Las nubes grises se cernían sobre ellos, densas y pesadas, como si el cielo mismo compartiera su dolor. Kang la miró, observando la lucha interna que se reflejaba en sus ojos. Lentamente soltó su mano para abrir la puerta del auto, pero Nori no se movió. Permaneció de pie, mirando hacia el horizonte con una mezcla de desesperación y resignación. Nori, murmuró Kang, extendiendo una mano hacia ella. Nori lo miró por un momento, antes de finalmente apartar la vista. Todo esto, mientras que Tad veía a la distancia desde un pasillo cercano. Capítulo 10. Tad salió del aula de física con una sensación de propósito en su pecho, pero también con un peso en su mente. La clase había sido una mezcla de ecuaciones y teorías que apenas habían rozado su conciencia. Todo se había desvanecido en el fondo mientras su mente se centraba en un único pensamiento, un plan que había comenzado a gestarse desde el amanecer. La mochila colgaba despreocupadamente sobre su hombro, como si fuese un mero accesorio en su marcha decidida por el pasillo. El corredor estaba lleno del bullicio típico de una escuela preparatoria, un ambiente que Tad conocía demasiado bien. Las risas, conversaciones y el incesante golpeteo de casilleros abriéndose y cerrándose creaban una cacofonía que lo rodeaba, una mezcla de sonidos que, en cualquier otro momento, lo habrían reconfortado, pero hoy resultaban distantes, casi irrelevantes. Su enfoque estaba en otra parte, en la idea que lo había arrastrado fuera de la clase y lo impulsaba hacia la oficina del director. A medida que avanzaba, la presencia de Uzi en sus pensamientos se hacía más dominante. Su mente resonaba como un eco persistente, una melodía que se repetía una y otra vez, cada vez con más fuerza. Uzi, una chica que, en muchos aspectos, era una incógnita para él.
pero que lo habían intrigado desde que la conoció. No era la típica estudiante que encajara en las molduras preestablecidas de la escuela. Lucy era diferente, única, con una presencia que, aunque silenciosa, era imposible de ignorar. Tad no podía evitar sentir una especie de fascinación por ella, una mezcla de curiosidad y admiración que la mantenían alerta cada vez que estaba cerca. Las interacciones entre ellos habían sido esporádicas, pequeñas chispas en la vasta oscuridad de la rutina escolar. No eran amigos cercanos, y sus conversaciones rara vez se extendían más allá de lo necesario. A pesar de eso, Lucy había dejado una impresión en él, una marca que se profundizaba cada vez que la veía. Era como si hubiera algo más debajo de la superficie, algo que Tad no podía ver, pero que parecía intensamente. Lizzie, su hermana, había sido quien lo introdujo en el círculo social de Lucy, aunque de manera indirecta. Lizzie tenía una habilidad especial para navegar las complejas aguas de la vida social en la escuela, siempre al tanto de quién era quién y de qué estaba ocurriendo en cada esquina. Había comentado en más de una ocasión cómo Lucy no encajaba en las categorías típicas que solían definir a los estudiantes. Es como una sombra, había dicho Lizzie una vez, siempre presente, pero nunca en el centro. Tad había escuchado estas palabras, pero no había comprendido completamente su significado hasta que empezó a prestar más atención a Lucy. Mientras cruzaba el pasillo, saludos y sonrisas que se dirigían hacia él desde todos los ángulos. Era un reflejo de su posición en la escuela, una posición que había construido con cuidado a lo largo de los años. Los chicos lo respetaban, los más jóvenes con admiración, y las chicas, bueno, las chicas a menudo se esmeraban por atraer su atención de maneras que le resultaban incómodas. Caminaban entre ellos con una mezcla de confianza y una especie de resignación consciente de que la imagen que proyectaba no era completamente suya, sino una que se había visto obligado a adoptar. En el fondo, Tad llevaba consigo un secreto que, si se revelaba, podría cambiar todo. Bisexual, una palabra que había llegado a definir parte de su identidad, cosa que sabía que en su corazón se inclinaba más hacia los chicos. Solo Lizzie conocía la verdad. Era un pacto silencioso entre hermanos, un acuerdo no verbalizado de este aspecto de su vida que permanecía oculto del resto del mundo. Tad entendía demasiado bien las consecuencias de dejar que esa verdad saliera a la luz. En una donde la escuela, donde la reputación lo era todo, donde los rumores podían destruir una vida en cuestión de horas. Mantener su sexualidad en secreto no solo era una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. La mayoría de las veces, Tad lograba mantener estos pensamientos bajo control. Las enterraba bajo capas de actitud despreocupada y sonrisas encantadoras. Pero hoy, mientras se dirigía hacia la oficina del director, esos pensamientos emergían con fuerza, recordándole la fina línea que caminaba cada día. El pasillo parecía alargarse con cada paso, una sensación de distancia que no era física, sino mental. Tad sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que él mismo, algo que lo asustaba en lo más profundo de su ser, aunque no lo admitiera. En su camino, casi tropezó con alguien, lo sacó bruscamente de sus pensamientos. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Chad, su amigo de toda la vida, quien sonreía con esa despreocupación que siempre lo caracterizaba. Chad era alto y musculoso, un contraste con la complexión más atlética y esbelta de Tad. A pesar de ser un tipo sencillo, Chad tenía una lealtad y una bondad que Tad siempre había apreciado. Era el típico amigo que te cubría las espaldas sin hacer preguntas, y aunque a veces sus bromas podían ser pesadas, Tad sabía que no había malicia en ellas. Clásica masculinidad tóxica, Chad, exclamó Tad con una sonrisa, recibiendo un ligero coscorrón de su amigo. Chad se rió, un sonido fuerte y genuino que resonó en el pasillo, como un trueno en medio de la tormenta. Era un ritual entre ellos, una broma que había comenzado en infancia y que había perdurado a lo largo de los años. Pero esa interacción, aparentemente inocente, Tad sintió el peso de la realidad aplastándolo. Aquí estaba, bromeando con Chad, manteniendo una fachada que ocultaba su verdadero yo,
mientras que en su interior se libraba una batalla constante. La sonrisa permaneció en su rostro mientras se despedía de Chad y continuaba su camino hacia la oficina del director. Pero en su mente, el peso de sus pensamientos comenzaba a intensificarse. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era fácil, que las palabras que tenía en mente no podían sonar desesperadas, incluso ridículas, pero no podía ignorar la sensación de que algo debía hacerse. No podía permanecer inquieto, mientras Susie y los otros chicos seguían desaparecidos. Era como si una voz interna lo empujara hacia adelante, susurrándole que esta era su oportunidad de hacer algo significativo. Finalmente, llegó a las oficinas administrativas. El ambiente cambió drásticamente, pasando del bullicio y la energía caótica del pasillo a un espacio más controlado, casi opresivo con su formalidad. Las paredes estaban decoradas con premios y certificados que atestiguan los logros de la escuela, pero para Tad solo reforzaba la sensación de que estaba entrando en un terreno donde las reglas eran diferentes, que cada movimiento debía ser calculado con cuidado. Las sillas alineadas en la sala de espera estaban casi vacías. Solo un par de personas ocupaban los asientos. Entre ellas, Tad reconoció a los padres de Uz, sentados en una esquina. La preocupación era palpable en sus rostros, especialmente en los ojos de Khan, el padre de Uz, que parecía haber envejecido en los últimos días. Nori, la madre de Uz, mantenía una postura más serena. Pero Tad notó la tensión en sus manos que se entrelazaban nerviosamente en su regazo. Verlos ahí, tan vulnerables y preocupados, hizo que el nudo en el estómago de Tad se apretara. La razón de su visita era precisamente esa, Uzi y los otros chicos desaparecidos. Pero ahora que estaba frente a sus padres, toda la confianza que había sentido antes comenzó a desvanecerse. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podría un simple estudiante abordar a unos padres despreocupados y ofrecerles un plan que en su mente sonaba ambicioso, pero que en realidad podría parecer desesperado, o peor aún, ridículo? La secretaria no estaba en su puesto habitual detrás del escritorio de recepción, lo que le dio a Tad una excusa para retrasar cualquier interacción. Decidió que lo mejor sería esperar en silencio, al menos hasta que supiera qué decir exactamente. Se dirigió hacia el escritorio. Sus pasos resonaban pesados en el suelo linóleo y se apoyó en la superficie fría, mirando su teléfono celular como si de repente hubiera encontrado algo increíblemente interesante en la pantalla. Pero en realidad, su mente era un torbellino. Las ideas luchaban por salir a la superficie, pero al mismo tiempo se enredaban entre sí, creando un caos interno que solo aumentaba su ansiedad. ¿Debería hablarle a los padres de Uzi? ¿Qué podría decirles que no pareciera inapropiado o fuera del lugar? Después de todo, ellos eran adultos y él solo un estudiante. ¿Cómo podría su plan compararse con los esfuerzos que probablemente ya estaban en marcha por parte de las autoridades y la escuela? Luego estaba la cuestión de su imagen. La escuela entera lo veía como un chico popular, la estrella del equipo de fútbol, alguien que tenía todo bajo control. Pero ahora se encontraba en una posición en la que sentía que no tenía control sobre nada, especialmente sobre sus propios sentimientos. A menudo había utilizado su popularidad como un escudo, un medio para ocultar sus seguridades y miedos. Pero aquí, en esta sala de espera, frente a los padres de Uzi, ese escudo parecía más débil que nunca. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba. Cada segundo se estiraba hasta sentirse como una eternidad. Tad estaba tan inmerso en sus pensamientos que casi no notó cuando la oficina del director se abrió y la secretaria finalmente apareció, moviéndose con una eficiencia profesional que parecía contrastar con el ambiente cargado de tensión. Ella echó un vistazo rápido a Tad y a los padres de Uzi antes de sonreír amablemente. Aunque su sonrisa no lograba disimular del todo la preocupación que probablemente también sentía por la situación. Tad levantó la vista de su teléfono, su mente aún debatiendo si debía hablar o esperar su turno en silencio. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la secretaria lo interrumpió con una voz suave pero firme. ¿Necesitas algo, Tad? Preguntó con la misma amabilidad profesional que había mostrado a los padres de Uzi. Tad dudó por un segundo.
sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, encontró su voz, aunque sonó un poco más vacilante de lo que hubiera querido. Sí, ah, quería hablar con el director sobre... Miró levemente a los padres de Uzi. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sobre algo importante. La secretaria sintió, aparentemente sin notar su nerviosismo, y le indicó que esperara un momento. Tad asintió, agradeciendo por la oportunidad de organizar mejor sus pensamientos. Mientras esperaba, se permitió un último vistazo a los padres de Uzi, quienes no parecían haberse percatado de su presencia, más allá de un rápido reconocimiento al entrar. El silencio de la sala de espera era casi insoportable, y aunque solo pasaron unos minutos, para Tad parecieron horas. Finalmente, la secretaria regresó y le indicó que el director podía verlo en breve. Tad sintió un nudo en la garganta mientras asentía y agradecía con una sonrisa forzada, mientras que esperaba aún sumergido en su celular, el cual solo tenía la pantalla encendida, sin proyectar nada. Los padres de Uzi entraron al despacho del señor Helps, el director, así que Tad salió de ahí, impulsado por algo nuevo, algo instintivo. Puso de excusa a la secretaria que iría al baño. Salió corriendo de ahí, en busca de la salida más cercana. Salió y corrió hasta la ventana de la oficina del director, sentándose con la espalda contra la pared para no ser visto, para, simplemente, poder escuchar mientras que ellos no lo vieran. Supongo que vienen aquí por el asunto de Lucy. Primero que nada lo siento mucho, y espero que todo se solucione de manera favorable. Escuchó Tad al director. Tad se mantuvo ahí, simplemente escuchando lo que parecía ser una reunión sin salida, algo en donde hablaban. El dolor de los padres de Uzi era evidente, mientras que el director les mostraba algo, las cámaras de seguridad, seguramente algo relacionado con la última vez que Uzi fue vista. Sería lo más lógico. Se asomó anónimo sobre el marco de la ventana abierta, y efectivamente, lo que vio era un video de Uzi en las cámaras de seguridad, la cual estaba proyectada en el monitor de la computadora del director. El video de las cámaras mostraba a N ayudando a Uzi a levantarse del suelo. Kat miraba cómo es que Kant observaba el video, mientras que la madre de Uzi estaba más enfocada en el chico. Quizás lo conociera, no sabía. Era un chico misterioso pero dulce. Sabía que se llamaba N, cosa que se le hacía peculiar, pero nada realmente resaltaba. Pero no pudo sumirse sus pensamientos por mucho tiempo, ya que de pronto otro video se reproducía, en donde salía Uzi sentada en el jardín de la escuela en una de las mesas, hablando con un chico de cabellos verdes, Alviri, y luego ellos dos se acercaban, Tad y Lizzie, por unos pocos segundos y se marchaban. Recordaba ese momento, en el que había preguntado a Uzi si iría al partido del equipo escolar. La culpa se sentó en su estómago como un enorme peso oscuro. Él había preguntado si iría, y ella dijo que probablemente no, así que pensó que no iría, y la verdad es que no la vio en el estadio, pero todos los testimonios decían que el último lugar donde había sido vista fue en el estadio, y no podía con la culpa. Esa era su verdadera razón de querer ver al director. La culpa lo carcomía porque realmente quería crear un equipo de búsqueda para Uzi. No quería seguir viviendo con esa sensación de culpa. Escuchó que el director se despedía de los padres de la chica, así que salió corriendo como alma que lleva al diablo, entrando en el edificio, subiendo a uno de los pasillos del segundo piso, y ahí, por una ventana, vio cómo se marchaban Khan y Nori.